Al hacer declaraciones ambiguas, el narcisista promueve que la víctima se vea forzada a rellenar con esperanza esos vacíos que no resultan claros. Muchas personas describen seguir escuchando la voz de la persona narcisista en sus cabezas, dudando de sus percepciones y cuestionando sus decisiones. Basta una llamada, un mensaje para reactivar el control. Hay un momento especialmente peligroso en las relaciones con personas narcisistas que viene después de la frialdad del descarte, cuando el silencio comienza a asentarse y alguien vuelve a tocar la puerta. Hola, soy Melvin Mora, doctora en psicología clínica, y hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de manipulación que utilizan las personas narcisistas para succionar o volver a atraer a sus víctimas a una relación abusiva o disfuncional. El hoovering es el intento calculado que utiliza una persona narcisista para volver a atraer a su víctima cuando siente que su fuente de suministro se le escapa. Este comportamiento suele manifestarse después de momentos de distanciamiento, ruptura o cuando la pareja intenta establecer límites firmes. A través del hoovering, la persona narcisista no busca reencontrarse contigo, sino anestesiar su vacío interno y retomar el control. El primer movimiento suele ser el más seductor. La persona narcisista reaparece en su mejor versión, como un actor que vuelve al escenario con un vestuario impecable. Sonríe, escucha, parece atento, vuelve a ser el mismo que alguna vez te atrapó. Aquí aparece la fachada del Salvador. Ahora dice comprenderte, cuidarte, protegerte, te hace sentir como la única persona que te ve justo cuando te sientes más frágil. Lo que sucede al inicio del hoovering se conoce como el efecto pastel de chocolate. El primer bocado se siente dulce e intenso. El cerebro recuerda el placer inmediato e intenta olvidar el dolor digestivo que generalmente viene después. Y el narcisista cuenta con eso, con que tu sistema nervioso confunda intensidad con seguridad. Si el encanto no es suficiente para volver a atraerte, entonces el guión cambia. Ahora no aparece como el héroe, sino como alguien devastado por la vida. Enfermedades repentinas, crisis vitales, injusticias que nadie más entendería. El mensaje es sutil pero constante. Si tú no estás, me derrumbo. Esta estrategia es especialmente efectiva porque no apela al deseo, sino a la culpa, y suele ser utilizada por los narcisistas vulnerables. En la estrategia del comodín de la víctima, el narcisista no te pide que regreses, pero te hace sentir que si no lo haces, algo terrible pasará y será tu responsabilidad. El péndulo narcisista es una estrategia de manipulación que busca generar inestabilidad emocional extrema que facilite el hoovering. Lo hace creando una dependencia psicológica y biológica similar a la de una adicción. Este fenómeno se caracteriza por oscilaciones intensas entre frialdad y disculpas, distancia y aferramiento que buscan erosionar la resistencia de la víctima y facilitar la reabsorción. Este fenómeno se caracteriza por oscilaciones violentas entre frialdad y disculpas, distancia y aferramiento que erosionan la resistencia de la víctima y la preparan para ser succionada de nuevo al ciclo de abuso narcisista. En otras palabras, el hoovering se apoya en el refuerzo intermitente, alternando periodos de gran amabilidad con periodos de frialdad o incluso de agresión. Esta inestabilidad genera una dependencia emocional similar a una adicción, llevando a la víctima a buscar de manera desesperada los momentos de bondad del abusador. Tras un periodo de abuso, el narcisista se disculpa y cuida de la víctima. Ese alivio momentáneo no sana, es un cebo. La víctima agotada interpreta ese momento de alivio como amor y así el trauma se reinicia. Además, la víctima queda atrapada intentando conciliar la imagen tierna del narcisista con la imagen maltratadora. De esta manera, el hoovering se aprovecha de la esperanza de la víctima, quien espera que el lado positivo, es decir, el lado bueno del péndulo, sea el verdadero. Como hemos visto, el hoovering se alimenta de la pregunta que se hace la víctima acerca de cuál de las versiones del narcisista, de esas formas que se presenta, es la real. Ese intento por conciliar la dimensión tierna con la maltratadora genera en la víctima disonancia cognitiva y el cerebro, para buscar alivio y disminuir el dolor, elige la esperanza. En este punto aparece el optimismo maligno, que no es otra cosa que un sesgo cognitivo de la víctima, quien interpreta las oscilaciones hacia el cuidado que presenta el narcisista como evidencia
de un cambio real. Sin embargo, esas oscilaciones hacia el cuidado no son otra cosa que parte de una estrategia que busca mantener el control. Otro aspecto importante es el hecho de que el hoovering no inicia con el regreso del narcisista. Realmente empieza desde mucho antes, desde el deterioro de la identidad de la víctima que ha tenido lugar en las fases previas del ciclo de abuso narcisista. El mensaje repetido de no vales, nadie más te querrá, cala hondo. De esta manera, el narcisista no solo hiere, sino que redefine quién eres. Justo por eso, personas que en algún momento fueron independientes, autónomas, seguras, terminan sintiéndose nulas. Cuando llega el momento de la aspiración, la víctima no tiene una identidad firme a la cual aferrarse para decir no, porque su valía depende de la validación externa. Muchas personas describen seguir escuchando la voz de la persona narcisista en sus cabezas, dudando de sus percepciones y cuestionando sus decisiones. Basta una llamada, un mensaje para reactivar el control. Si el contacto directo fracasa, la persona narcisista amplía el tablero. Así, amigos, familiares, conocidos, incluso autoridades pueden ser reclutadas para cumplir el rol de mensajeros, vigilantes o jueces. El objetivo es el aislamiento, que la víctima quede sin red y sin versiones alternativas de la realidad. Además, la persona narcisista puede poner en marcha campañas de difamación que cumplen una doble función. Por una parte, proyectar en la víctima lo que ellos o ellas están haciendo y por otra, como ya dijimos, aislar a la víctima de forma tal que no tenga más remedio que regresar con la persona narcisista. Por otra parte, durante el hoovering, el narcisista se comunica no para compartir, sino para oscurecer la realidad. Puedes escuchar promesas vagas, frases inacabadas, el uso de estructuras laberínticas para evitar asumir compromisos reales. Esta ambigüedad obviamente hace que la víctima se sienta perdida y la lleva a intentar comprender qué es lo que el narcisista quiere transmitirle, porque el narcisista habla mucho, pero no dice nada. Además, esta ambigüedad en la comunicación cumple un papel fundamental durante el hoovering. Primero, alimenta el optimismo maligno de la víctima. Al hacer declaraciones ambiguas, el narcisista promueve que la víctima se vea forzada a rellenar con esperanza esos vacíos que no resultan claros. Así la víctima interpreta el silencio o la vaguedad como señales de cambio o de lucha interna que realmente no existen. La segunda función que cumple la ambigüedad es el mantenimiento del poder. Al no comprometerse con nada en específico, retiene el control. Así, si más adelante la víctima reclama algo en específico, el narcisista puede decirle que él no dijo eso o que ella entendió mal. La tercera función que cumple la ambigüedad es la de evitar la intimidad. En este caso, la ambigüedad funciona como un escudo. Recordemos que la persona narcisista teme, le aterra la intimidad porque esto expondría sus vulnerabilidades. Así que a través de la ambigüedad mantiene a la víctima a una distancia suficiente para que sea su suministro, pero no tan cercana que lo lleve a mostrarse de una manera auténtica. Para que el regreso de la víctima ocurra, el pasado debe ser borrado. Así que durante el hoovering, la persona narcisista niega, minimiza o reescribe el pasado. Puedes escuchar frases como eso nunca pasó, exageras, todo era perfecto. Esta es una forma de utilizar el gaslighting durante la fase del hoovering que lleva a que la víctima dude de su memoria. De hecho, durante esta fase las acusaciones se pueden invertir de forma tal que ahora eres tú la manipuladora, la cruel, la que abandona. En este contexto, defenderte consumirá toda tu energía y desviará la atención del verdadero objetivo, que es llevarte de nuevo al sistema de control. El hoovering no es una invitación inocente al pasado, es un intento desesperado por evitar la aniquilación narcisista. Una mezcla precisa de encanto, victimización, confusión y terror para que el regreso se sienta como alivio. Pero ese alivio es un espejismo. Es un elixir que calma el dolor que el mismo abusador creó. Por eso la verdadera resistencia no empieza bloqueando un número, sino reconstruyendo tu identidad. Cuando el yo vuelve a tener forma, el vacío del narcisista deja de tener dónde anclarse. Si este video te resultó útil, por favor, compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.